Dios le bendiga, hermanos. Esta noche, ¿cuánto agradecen a Dios por la vida una vez más? Amén. Sé que los amigos y hermanos que a través de las redes también siguen esta programación, esta serie, allí donde se encuentra también están agradeciendo al Señor porque es un día más que tenemos la misericordia del Señor. Y sobre todo porque nos encontramos en la casa de Dios. Y el salmista dijo, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Es mejor estar aquí en la casa del Señor. Esta es la zona de seguridad en Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema sumamente especial que vamos a estudiar en la palabra. Lleva por título La espada del Espíritu. ¿La espada de qué cosa? Del Espíritu. Y es un nombre muy familiar con esta iglesia. Espada encendida. Sigue la espada del Espíritu. La palabra de Dios se refiere con este término. Vamos a ver a qué cosa. Es una de las armas en el conflicto que se libra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error. Y por eso vayamos entonces a recordar lo que vimos anoche primeramente, un repasito. Anoche vimos que ocurrió una rebelión en el cielo, que hubo una nota discordante que apareció en el universo donde todo pulsaba en armonía, donde todo era alabanza, donde todo era gozo. De repente apareció el mal. Es un misterio la existencia del mal, lo cual brotó de repente en el enemigo que había sido creado perfecto, dice la Biblia, hasta que de repente se halló en él maldad, vimos anoche. Y entonces Dios, para contener la rebelión, expulsó a Satanás y también a sus ángeles, los restringió en una zona de oscuridad. Y al enemigo de manera especial lo restringió en un árbol. En un árbol Dios le concedió espacio y tiempo a la rebelión. No la aniquiló inmediatamente porque Dios no podía vencer por la fuerza, con su poder, sino que la única fuerza que Dios puede usar es la fuerza ¿de qué cosa? Del amor. No porque no tenga poder, no porque no pueda en potencia usar fuerza. Técnicamente Dios puede utilizar toda la fuerza, pero es un imposible moral, en el sentido de que moralmente Dios no puede utilizar la fuerza porque lo que está en juego no es su poder. El universo entero sabe que Dios es todopoderoso, amén. Lo que está en juego es su carácter. ¿Su qué cosa? Su carácter. Así que cada vez que va a actuar tiene que tomar eso en cuenta. Y por eso encontramos en la palabra que al principio Dios le dio espacio y tiempo al enemigo. El espacio al principio fue un espacio muy restringido. Le concedió solo ¿un qué? Un árbol, ¿recuerdan? Solo allí podía estar. Estaba virtualmente atado al árbol del conocimiento del bien y del mal. Para que nuestros primeros padres fueran tentados, el enemigo no podía salir a tentarlo. Ellos tenían que ir a buscar la tentación y lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Y una vez entonces él ganó en esa primera parte del conflicto, entonces el dominio de Satanás se expandió a todo el planeta. Y por eso se le llama el príncipe de este ¿qué? De este mundo. Por eso en esta tierra vemos que no se cumple 100% lo que es el anhelo de Dios. En la oración modelo pedimos diciendo, sea hecha ¿tu qué? Tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también se ha hecho aquí. Pero para eso tenemos que orar. Fuimos enseñados a orar por eso, porque en forma natural, cuando vemos el mundo, lo vemos marchitado, lo vemos con dolor, enfermedad, quebranto, miseria, cuánta tragedia, cuántos hechos espeluznantes que no reflejan el carácter de Dios para nada, porque el que tiene el dominio principalmente en este mundo es el enemigo. Pero Jesús vino para derrotar las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, vemos cómo el espacio y el tiempo que se le concedió al enemigo en la rebelión comienza a restringirse, comienza a limitarse más. Por eso Jesús, incluso en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice a través del apóstol Pablo que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, refiriéndose a Satanás y sus huestes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde venció sobre ellos? Por eso Cristo dijo, estando entre vosotros, no me propuse otra cosa que predicar a Cristo, y a Cristo, ¿qué cosa? Crucificado. Porque nuestra victoria fue en la cruz del Calvario. Y entonces la palabra de Dios nos dice en Lucas 10, 18, hablando Jesús,
les dice a los discípulos, yo veía a Satanás que caía del cielo como un ¿qué? Como un rayo. Le está hablando de ese momento en que Cristo muere en la cruz y el diablo es derrotado y es expulsado. Ya no tiene acceso al cielo, donde antes podía ir en representación de este mundo, donde él era que tenía dominio. Ya él no está ocupando ese lugar. Ahora lo ocupa Cristo Jesús. Porque Cristo, dice la Biblia, es el segundo Adán. El lugar que debió ocupar Adán en esos concilios celestiales, nuestro representante debió ser Adán. Pero Adán le obedeció al diablo. Y toda persona es esclavo de aquel a quien le obedece. O de Cristo para vida o del diablo para muerte. Nosotros decidimos a quién servir. Dios nos ha dado esa prerrogativa. Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el 19, y aquí os doy potestad de hollar, o sea, pisar sobre serpientes y escorpiones. ¿A quién representan las serpientes en la palabra? Al diablo, básicamente, la serpiente antigua. Así, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Alabado sea el Señor. Estar en la zona de seguridad reporta esa bendición. Por eso en el Salmo 91:13 dice, sobre el león y el áspid, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que es el áspid? Es la víbora, una serpiente venenosa. Así que lo que está diciendo sobre el león, ¿cuál león? El león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar. Sobre el león y el áspid, o sea, sobre la víbora, pisarás, hollarás al león, a ese león rugiente que anda buscando a quién devorar, y al dragón, que representa la serpiente antigua que es diablo y Satanás. El Salmo 91 promete el Señor que va a colocarlo bajo nuestros pies para que lo oyemos, lo pisemos. Pero ¿por qué tendremos ese poder de poder, valga la redundancia, pisar la cabeza a la serpiente, al diablo? Ahí lo dice en el Salmo 91:14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Eso no es algo para todo el mundo, es para aquel que pone su amor en Dios. Para el que pone su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Alguien dijo amén? ¿Cuántos quisieran que Dios le libre del enemigo? ¿Hay condiciones, dice la Biblia? Sí, porque desde anoche hemos visto que en el conflicto entre el bien y el mal hay reglamentos específicos que tienen que cumplirse, que hay límites de lado y lado, que incluso el diablo cuando va a actuar tiene que pedir, ¿recuerdan qué cosa? Pedir permiso. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros tomamos la decisión de colocar nuestro amor en el Señor, de colocarnos en las manos de Cristo, entonces Él también nos librará. Es que hay gente en el mundo reclamando la bendición y la protección de Dios sin colocarse en las manos del Señor. Eso no es fe, eso es presunción. Reclamar las bendiciones de las promesas de Dios sin obedecer, eso es presunción. Hay gente que no quiere nada de Dios, no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios, no busca de Dios, pero el día que le ocurre una tragedia, entonces se pregunta que ¿dónde está quién? ¿Que dónde está Dios? ¿Verdad que es una hipocresía y una falta de juicio de mucha gente? Ahora, si usted está en las manos del Señor, usted puede reclamar las promesas del Señor, porque usted se ha puesto en sus manos. Pero eso dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Alabado sea el Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice que por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. No fue solo este planeta rebelde, que como vimos anoche fue un planeta colocado en cuarentena por el pecado, sino que el universo entero fue reconciliado con Dios, porque vimos incluso que este problema del pecado no comenzó en la tierra. ¿Dónde comenzó? En el cielo. Comenzó en el cielo, y aunque solo cayó la tercera parte de los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles que se quedaron allí todavía quedaron medio mareados. Por eso Dios tenía que permitir que el conflicto siguiera, para convencer, no por la fuerza, sino por amor. Y por eso cuando Cristo murió en la cruz, el carácter de Dios fue vindicado. A ningún ser celestial le quedó duda de que Dios es amor.
que es justo, misericordioso. Y entonces dice la palabra, por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Así de importante fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En el cielo hubo alegría. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos. Ya el enemigo no podría entrar más allá. Hay alegría en el cielo. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de la tierra y de sus moradores. Ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ¿qué? Con grande ira, sabiendo que ahora le queda poco tiempo. Así que el espacio y el tiempo que se le dio al enemigo para actuar, para demostrar si él tenía razón o no, porque Dios le dio espacio y tiempo. Le dijo, tú quieres demostrar que tu reino es más importante, que tú puedes hacer un mundo mejor, ahí tienes la oportunidad. Pero no hay forma. Solo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Seguir al enemigo lo único que deja es miseria, dolor, enfermedad y muerte. No hay dudas con relación a eso. Ahora el enemigo ya no tiene acceso al cielo, pero se ha concentrado en la tierra y está airado porque sabe que le queda poco tiempo. Las cosas que vemos a diario en las noticias, los hechos horrendos que muchas veces pues hasta apagamos mejor el dispositivo y decimos eso no debieran verlo. Eso es algo muy grotesco. El solo ver eso ya daña la mente. Todo eso está ocurriendo porque el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Y el que no está bajo el control de Dios caerá finalmente en forma total bajo el control del diablo. Y ya algunas mentes han caído bajo el control del diablo. Y nosotros hemos visto en los últimos años hechos horrendos, protagonizados algunos hasta por personas en la misma familia. La misma familia, a veces entre madre e hija, cosas horrendas, crímenes espeluznantes, peores que en una producción de terror. Y cerca de nosotros, aquí mismo en la ciudad, cuántos hechos horrendos han ocurrido. Y cuando le preguntan a las personas, los periodistas se le acercan, llega un momento de calma y dice, ¿cómo fue que usted hizo eso? Dice, yo no me di cuenta de nada, no sé lo que ocurrió. Y otras dicen, algo me dominó. No saben decir qué es ese algo, pero la palabra de Dios nos dice que es ese algo. Es la fuerza del enemigo. Por eso Dios nos llama a que vayamos a Él a tiempo. Dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Vendrá el día cuando no habrá oportunidad. Aunque usted desee buscarlo, ya no tendrá oportunidad. La Biblia dice que la puerta se habrá cerrado. Y dice en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y en ese tiempo irán errantes de mar a mar, desesperados, viajarán del norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán, dice la Biblia. Por eso la Biblia una y otra vez dice, hoy es el día aceptable. Nosotros solo encontramos seguridad en Cristo Jesús. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatarte las manos del Señor? Nadie, nadie. En Malaquías capítulo 4 dice claramente cómo terminará el enemigo finalmente, cómo terminará el mal. Resumiendo, dice Malaquías capítulo 4 versículo 1, hablando el Señor, porque aquí viene el día ardiente como un ¿qué? Como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, aunque hoy se le escapen a la justicia, aunque hoy negocien con la justicia humana para salir libres, para seguir haciendo fechoría, aunque logren quedar impunes aquí en la tierra, viene el día cuando todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, dice el Señor, los abrazará y no les dejará ni raíz, ni qué, ni rama. Todo el mal que comenzó en un árbol donde estaba atado el enemigo, y nuestros primeros padres fueron a buscarlo allí, fueron a buscar la tentación, lamentablemente. Todo lo que ocurrió en un árbol
terminará siendo erradicado y no quedará ni raíz, ni qué, ni rama. Es interesante que se utilicen esos términos, ni raíz ni rama. Donde comienza y donde termina el árbol, Dios soluciona el problema del pecado. Alabado sea el Señor. Y en Romanos 16:20 dice incluso que el Señor dice, y el Dios de paz, porque aunque estamos en un conflicto, Dios no es un Dios de guerra. Es una obra extraña la de batallar. Dios pelea porque tiene que defender a su pueblo. Amén. A sus hijos. Por eso uno de los nombres que caracterizan al Señor en la palabra es Jehová de los ejércitos. Gracias. Así que el Dios de paz, Él no es un Dios de guerra, ¿es un Dios de qué? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Dios nos dará la victoria sobre el enemigo, pero tenemos que estar en sus manos. Romanos 10, versículos 16 y 17, dice la Biblia: mas no todos obedecieron al evangelio, aunque Dios abrió un camino de salvación, porque Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Pero en el mismo centro y corazón del evangelio está diciendo que algunos se perderán, pero que Él murió para que el que cree en Él no se pierda, pero algunos no creerán. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por él. El oír, ¿qué cosa? La palabra. Cuán importante es la palabra. Por eso usted notará que en cada programa, cada día, cada noche en este lugar se hace una preparación. Nosotros cantamos alabando a Dios, nos gozamos cantando esos himnos que despiertan nuestra esperanza, que nos llenan de seguridad y fe. Oramos colocándonos en las manos del Señor, pero todo lo hacemos preparando el escenario para presentar el mensaje de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Poder, porque es que la fe viene por él. ¿El oír qué cosa? Mire cuán importante es la palabra. De paso, todo lo que Dios creó, lo creó por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria al Señor por eso. En Hebreos 4:12, sobre esa palabra poderosa dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda, ¿qué cosa? Espada de ¿cuánto filo? De 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, mientras usted escucha la palabra, es posible que en algún momento, mientras el predicador está presentando el mensaje, en algún momento es posible que usted diga: pero eso lo había pensado yo, pero yo tenía esa inquietud, yo quería saber eso, pero eso como que Dios me lo está diciendo a mí. Y es que la palabra de Dios tiene poder de penetrar hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Es un arma, es la espada del espíritu. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5: porque las armas de nuestra milicia, note el lenguaje bélico que utiliza allí, porque la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana no es ir en un crucero de paseo. La vida cristiana es subir a un barco de guerra, pero la victoria está asegurada porque Cristo es nuestro capitán. Es una batalla. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, no son armas como las que utilizan los seres humanos aquí en la tierra para pelear, no son de esa. Pero aunque no son carnales, no son armas convencionales, son armas poderosas, dice Pablo. ¿Cómo son las armas de Dios? Poderosas para derribar argumentos, para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Hasta los pensamientos son tomados cautivos. Los pensamientos, que son de las cosas más volátiles que tiene el ser humano, la mente que a veces divaga, aún estando aquí sentado, es capaz la mente de irse a otro lado, el pensamiento irse por otro lugar, y esos pensamientos pueden ser tomados cautivos
en el nombre de Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 6 dice en el versículo 16, además de todo eso, tomen el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo? La fe. Pero la fe viene por él. Tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todo lo que el diablo lanza contra usted, usted lo puede apagar con el escudo de la fe. ¿Alguien dijo amén? Y entonces sigue diciendo en el verso 17 de Efesios capítulo 6, tomen el casco de la salvación. Hay que proteger la cabeza en esta lucha. ¿Cuál es el casco? La salvación. Tener la salvación en Cristo protege lo más importante que protege un soldado. Es la cabeza. Es la cabeza. ¿Por qué la salvación protege la cabeza? Porque el que está en Cristo, para él, hasta el morir es, ¿qué cosa? Ganancia. Porque el que está en Cristo, si tiene en algún momento que terminar su historia terrenal, sabe que está sellado para vida eterna. Eso no es perdición para él. No tiene pérdida. Porque el que muere en Cristo y está sellado para vida eterna. No hay prueba que le aparte, no hay tentación que le seduzca. La próxima vez que abra los ojos será para ver a Cristo viniendo en gloria. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y hasta el morir es, ¿qué cosa? Por eso lo que protege la cabeza, el casco, es la salvación. Y la espada, ¿de qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note cómo nos manda a recurrir a la palabra. Un arma muy interesante en este conflicto. Y en Mateo capítulo 24, versículo 14, por eso indica que esa poderosa arma de la palabra de Dios es la que utilizará el Señor a través de su pueblo para producir el desenlace final en la historia de este mundo. No es un arma convencional de la que utilizan las potencias del mundo, no es una bomba nuclear, no es una bomba de hidrógeno, no es ninguna de esas armas de destrucción masiva, no es ningún misil con cabeza atómica. No, lo que va a traer el desenlace final, dice la palabra, es la espada del Espíritu. Dice el Señor en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? Este. Note que no es cualquier cosa de la que se anuncia y se vocean por ahí por las calles. Porque no todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Forzad de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cuántos no van por esos lugares? Que dicen, no, aquí me permiten hacer de todo. Sí, incluso hasta llegar caminando finalmente al lago de fuego. Hasta eso le van a permitir. Esa es la senda ancha. Pero la Biblia te dice, forzad de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Tú no tienes que ir por donde va la mayoría. Tú no tienes que ser igual a la mayoría siempre se pierde. La mayoría fue la que se quedó afuera del arca, la mayoría fue la que rechazó a Cristo, y la mayoría es la que finalmente se perderá. Forzad de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Tú debes estar orando en tu corazón diciéndole, Señor, yo quiero entrar adentro de esos pocos. Pocos son los que la hallan. Desde los días de Juan el Bautista, dijo Cristo, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Están preparados los valientes en esta semana para arrebatar el reino de Dios? Gloria al Señor. Así que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces, solo entonces vendrá el fin. La predicación de la palabra, la espada del Espíritu, es la que provocará el desenlace final. Así de poderosa es la palabra. Cuando Dios envió a sus discípulos a predicar el evangelio, noten lo que ocurrió en Pentecostés. El Señor le había dicho, quédense aquí hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y en Pentecostés,
el Espíritu Santo rompió la barrera del idioma. ¿Rompió la barrera de qué cosa? Porque Dios quería alcanzar al mundo. Y en el mundo los idiomas son una barrera. Pues el Espíritu Santo rompió la barrera del idioma. Alabado sea el Señor. ¿Sabe personas de cuántos países dice en Hechos que estaban allí? De 16 países. 16 lenguas diferentes. 16 idiomas distintos. Y cuando Pedro habló en Pentecostés, la Biblia dice que cada persona de esos diferentes idiomas lo oía hablar en su propia lengua. Alabado sea el Señor. No era en lengua jeringosa que nadie le entendía. No era en un samadama simbalaya. No, era en idioma inteligible. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Así que el Espíritu Santo rompió la barrera del idioma, no creó confusión, llevó claridad, llevó la verdad y se cumplió lo que dijo Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. Y saben, llegará el momento cuando la gracia se cerrará, como hemos dicho, cuando ya la puerta se habrá cerrado. Ya no habrá más predicación del Evangelio. Se habrá hecho el último llamado, la última invitación de misericordia para aceptar al Señor, la cual habrá sido rechazada o aceptada. Y cuando se cierre la gracia, el poder del enemigo se va a restringir más todavía, porque solo tendrá poder sobre los perdidos, porque el pueblo de Dios ya tendrá el sello definitivo del Señor. El pueblo habrá sido sellado y el diablo no podrá tocarlos. Así que el poder del enemigo se va restringiendo. En Apocalipsis 13:8 dice incluso sobre el anticristo, sobre la bestia, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Así que todos los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida se librarán. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Alabado sea el Señor. ¿Es importante entonces tener el nombre inscrito en el libro de la vida? Claro que sí. ¿Es una decisión que la toma Dios o la tomamos nosotros? Nosotros. Dios corre el riesgo de que la decisión la tomemos nosotros. Seres humanos finitos, vulnerables, que un día tienen una intención, otro día tienen otra. Pero Dios ha dejado que cada ser humano decida, porque Él solo acepta un servicio que venga producto del amor. Él dice: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. No están obligados, es si me aman. Si no me aman, siéntanse libres y sigan desobedeciendo. Que el justo siga siendo injusto, el inmundo siga siendo inmundo, pero que el santo se santifique todavía. Y yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es en ese momento, teniendo el sello de Dios, que la Biblia dice de aquellos que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Y por qué ocurrirá eso? Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Note que cada vez que le da una promesa de protección, dice la razón. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Al Altísimo por tú. Porque el que habita al abrigo de él morará bajo la sombra de él. Y ahí Satanás no puede entrar. Alabado sea el Señor. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tú. Mire, ese será un momento dramático en la historia. Una vez se cierre la gracia y comiencen a caer las 7 postreras plagas, el pueblo de Dios será protegido. Caerán 1000 y 10,000 a su lado, pero a ellos no llegará. Y aquí está dando la razón. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Dios no está solo prometiéndote salvación a ti, sino también a los tuyos. Por eso habla de tu morada, los que están bajo tu techo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Por eso en el Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. No es alrededor de todo el mundo, es alrededor de los que le
temen y a eso los defiende. ¿Es importante temer a Dios? Por eso el ángel en Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios. ¿Temed a quién? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio. Y Salomón se apresura a decir: el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El temor a Jehová. ¿Y en qué consiste ese temor? ¿En tenerle miedo? No, es un temor reverente que nos lleva a obedecerle. Salomón lo dice al final de sus días en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Cuál es el fin de todo discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es la mitad de lo que el ser humano tiene que hacer. ¿Cuánto dice? Porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda hora juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso en 1 de Juan 5:4 dice el apóstol: porque todo el que es nacido de Dios. ¿Hay que nacer de Dios? Sí. El nacimiento de carne y sangre que nos dieron nuestros padres, por eso estamos aquí. Dios lo utilizó a ellos para procrearnos, pero nosotros no tenemos que ver con ese nacimiento, porque a nosotros no nos pidieron opinión. ¿Verdad que no? No nos pidieron opinión si queríamos nacer en este mundo. Y de seguro algunos le hubieran dicho: para ese mundo donde se sufre, donde se muere, donde hay peligro, no, para ese no. Pero no nos pidieron opinión, así que Dios por eso no te culpa por haber nacido en un mundo de pecado. No te culpa por eso. De lo que Dios te hace responsable no es del primer nacimiento, porque tú no tuviste que ver en eso. Otros fueron los responsables. De lo que Dios te hace responsable es del segundo nacimiento. Por eso le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es el más importante de los dos nacimientos? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero trae una condenación que Dios no nos hace responsable hasta que conocemos la verdad. Porque Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Mientras tanto, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, dice la palabra. Pero ya cuando conocemos la verdad tenemos una responsabilidad. Porque también dice Santiago 4:17 que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, ¿qué cosa? No lo hace. Así que hay responsabilidad cuando conocemos la verdad. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuánto quisieran vencer al mundo? ¿Sabe que tenemos tres enemigos? Cuando nos acercamos a Dios tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y nosotros mismos. El diablo, el mundo y nosotros mismos. Tres enemigos. Usted dice: nosotros mismos. Sí, nosotros. Porque es posible que el diablo te deje tranquilo en un momento, que el diablo no te impida entregarte a Cristo. Es posible que el mundo te suelte también. Pero si tú no decides entregarte a Cristo, ni el cielo te obliga. Dios tiene el poder, pero Él no llevará a nadie obligado al cielo. Él los atrae para que vengan por amor. Así que la decisión final, ¿en quién está? En cada uno de nosotros está la decisión. Por eso Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y decide ¿qué? Abrir la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. La decisión está en nosotros. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La victoria sobre el enemigo vimos anoche que nos dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Pero ahora dice: ¿cómo podemos vencer al mundo? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y Nicodemo dijo: ¿cómo yo puedo nacer otra vez? ¿Es yendo al vientre de nuevo? No. Esto es algo espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Dónde ocurre ese nacimiento de agua y de espíritu? En el bautismo. Y la palabra de Dios dice: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero la fe viene por el oír la palabra. Es necesaria la fe. Y eso tú tienes que ejercerlo. Tú tienes que creer para que Cristo pueda salvarte. Oye lo que estoy diciendo: ya Cristo murió en la cruz, ya abrió un camino para ir al cielo. Pero a menos que tú creas, Él no podrá hacer nada.
al que cree, todo le es posible. Al que cree. Y oye lo que dice Marcos 6, 5 y 6. Oye lo que ocurrió con el Todopoderoso, con el que todo lo puede. Dice Marcos capítulo 6, versículo 5. Y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Oiga, ¿cuántos milagros pudo hacer Jesús allí? ¿Y por qué no pudo hacer ningún milagro? Dice, salvo que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos la mano, pero no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba sorprendido, asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué fue lo que impidió que el que todo lo puede pudiera hacer un milagro? ¿Qué fue lo que lo impidió? La incredulidad de ellos. En este conflicto entre el bien y el mal, donde Dios es todopoderoso, tú puedes limitar el poder de Dios si tú decides no creer, si tú decides rechazar y dudar. Porque solo al que cree, todo le es posible. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y seguía Jesús recorriendo las aldeas de alrededor y enseñando. Pero allí no pudo hacer milagro. El Todopoderoso fue impedido. Quería hacer milagro, no pudo. La incredulidad hizo resistencia. Por eso, sin fe, no es difícil. ¿Cuál es la palabra que usa la Biblia? Imposible agradar a Dios. Qué bueno que la palabra es la que alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra. Por eso en Marcos 16, 15 y 16 dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Denle la oportunidad a todos de que puedan salvarse. Sin embargo, aunque todos tendrán la oportunidad, solo el que creyere, porque recuerde que la incredulidad impide, el que creyere y fuere bautizado, ese será. Pero el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Creer. Y si en algún momento la duda te asalta y sientes temor dentro de ti, y el temor, la duda te hace no creer, clama como aquel padre que quería un milagro en su hijo que estaba endemoniado, y le dijo, Jesús le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, mira, hay algo de incredulidad en cada corazón humano, ayúdanos ahí, en esa parte ayúdame, porque yo quiero creer. Porque solo el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Te gustaría en esta noche que oremos para que Dios te ayude a creer? Para que el milagro pueda ocurrir en tu vida, para que puedas también nacer de agua y de espíritu mediante el bautismo en el nombre del Señor. ¿Te gustaría orar para que Dios rompa las cadenas que pueden estarte atando? ¿Cuánto quisieran orar por liberación? Colócate de pie en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en Cristo. Y Cristo Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. Y déjame decirte que así como el Señor ve el anhelo que tú tienes en tu corazón al colocarte de pie en esta hora, el diablo también lo ve. Y el diablo tiene que ver en esta noche que ya tú no te quedas en la zona de peligro donde él puede actuar. El diablo tiene que ver que tú estás tomando una decisión en favor de Cristo. Si quieres hacerlo, ven aquí delante para que oremos cerca del altar. Que el diablo pueda ver que ya tú no estás en la zona de peligro, que ya tú no estás en el lugar donde él puede actuar sobre tu vida, sino que tú le estás diciendo, Señor, toma mi vida. Que tú te colocas en las manos del Señor. No esperes que otro lo haga. No mires hacia atrás, no mires hacia los lados. Dice, si hay uno que se va a salvar, ese quiero ser yo en el nombre de Cristo. Ven en el nombre de Cristo Jesús. Que muchos se quedaron fuera del arca porque estaban esperando que otro entrara. Otro entrara. Ven, entra tú en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más en esta noche? Acércate también. Vamos a orar también por ti. Acérquese sin temor en esta hora. Si no quiere venir solo, sola, dígale a la persona que está a su lado que le acompañe. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermano Milton. Y si alguien más en esta noche, tanto de los que están arriba, de los que están abajo, quiere acercarse, venga y acérquese al altar. Acérquense más al altar para que los que vienen detrás también tengan espacio para acercarse.
Ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cristo viene pronto. Alguien a tu lado va a orar por ti en este momento. Alguien se ha acercado, todavía se están acercando otras personas. Todavía la gracia se abre de par en par, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios por cada decisión. Todavía quedan personas aquí delante. Todavía quedan algunos. Bueno, ya todos tienen una persona a su lado. Quedan algunos por aquí. Algunas de las hermanas que han llegado nuevas. Por aquí hay algunas personas que necesitan que alguien esté a su lado. Alguien a su lado. Venga, mi hermana. Hermana, déjenla pasar también. Así que acérquense más los que están en el pasillo para que también ella pueda acercar. Acérquense más. Sí, gracias, gracias, gracias. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Algunos posiblemente tienen el anhelo y el deseo de que también podamos visitarle para orar con usted en su casa, por su familia. También puede expresarlo a la persona que está a su lado. Y con gusto iremos y oraremos por usted allí. Otros tendremos posiblemente que visitarle y confirmarle allí en su hogar, responder alguna inquietud que tengan. Estamos a su disposición en esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento. Dios y Padre de misericordia que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora te damos gracias, porque estas almas que han pasado al altar dicen no al mundo, no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Señor, si el enemigo tenía planes con alguna de estas almas para terminar con su vida antes de que aceptaran la salvación, el plan del enemigo queda frustrado en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estas personas vienen a colocarse en tus manos y tú les recibes. Y tú has dicho en tu palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. Tu palabra ha dicho que todo pecado le será perdonado a los hombres. Todo pecado, menos aquellos que resisten al Espíritu Santo. Pero este grupo que está aquí delante, Señor, no resiste al Espíritu, sino que viene y se somete delante de ti. Resiste al enemigo y el enemigo huirá de su vida. Reprende al enemigo de su lado. Aleja toda mala influencia de su familia y dale la paz que solo Cristo puede dar. Cada una de estas almas, Señor, recíbelas en esta hora. Rodéales con tus brazos de amor. Escucha la oración de cada hermano y hermana que está a su lado. Escucha esa oración intercesora. Desata ligaduras, rompe cadenas y reprende una vez más al enemigo en tu santo nombre. Dale liberación a cada una de estas almas y danos el gozo de verle nacer de agua y de espíritu, para que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque estás obrando milagros en esas vidas, en esas familias y en cada persona que está aquí en este lugar, que conforme a su fe le sea hecha en su vida. Y si alguien se ha acercado con una fe tambaleante, como aquel padre hace casi 2000 años, te dice en esta hora: sí, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Dame fe, Señor, y fortalece mi creencia en ti. Que nada impida que tu milagro se desate en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: eres libre en Cristo Jesús. Esa libertad es para aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Luego nos sentamos para la parte final y las últimas instrucciones en nuestra programación de esta noche.